Nunca he sido de iPad. Lo he intentado muchas veces, pero nunca he conseguido integrarlo en mi flujo de trabajo, en mi flujo de consumo de Internet. En casa tenemos algunos iPads, hay un iPad mini, hay algún iPad de educación, pero nada, para los niños yo no los uso nunca, casi nunca. De hecho, tienen todas sus cuentas, etcétera. Yo no tengo, mi cuenta de iCloud no está en ningún iPad. La última vez que tuve un iPad serio, por decirlo así, fue el primer iPad Pro, el que salió en 2015. En aquel momento me pareció un dispositivo interesante, intenté introducirlo dentro de mi vida y lo intenté unos días y no funcionó. Lo que pasa que ahora, ya lo he dicho en algunos episodios, todo indica que el iPad tendrá una característica que solucionará el problema más grande que tenía yo cuando me ponía a trabajar con un iPad, y es que los navegadores de iPad no son igual que los navegadores de los portátiles o de los Macs de sobremesa. Los navegadores de iPad son navegadores móviles y por lo tanto tú cuando entras a según qué webs no tienes la web que tienes completa, que tienes cuando entras en un dispositivo, en un ordenador, ¿no? Si por ejemplo usas Gmail, como es mi caso, desde un navegador, el Gmail del navegador del iPad no es el mismo, es un Gmail que no sirve para nada porque te fuerzan a descargarte la aplicación. Y también me pasa con otros servicios que para mí son claves, como por ejemplo Stripe, que es el sistema de checkout que utilizamos en todos mis negocios. Desde la aplicación hay muchísimas cosas que no se puede hacer, tengo que hacerlo desde la web y esto no lo puedo hacer desde un iPad. Por lo tanto, un iPad en muchas ocasiones no me soluciona todos los problemas que tengo. Esto, como digo, va a cambiar porque Apple ha abierto la posibilidad de que otras empresas pongan su propio motor dentro de los navegadores. Google está haciendo Blink para iOS. Esto representa que tiene que aterrizar ya. Por lo tanto, he pensado que sería un buen momento para darle otra oportunidad al iPad. Realmente el iPad que presentaron ayer no me apasionó mucho, es lo que siempre hace Apple, es todo un 1% mejor que lo que teníamos. Si lo comparo con el iPad que tuve hace 8 o 9 años, yo creo que las diferencias no son muy grandes. Yo veo muy pocas diferencias. Pero bueno, realmente es un gran aparato, es muy delgado. Fantástico, ¿no? Todo el mundo estaba pidiendo que fuera más delgado, ¿no? Yo veo todo Dios, yo leo todas las reviews, veo todos los vídeos, etcétera, y todo el mundo decía, hostia, está muy bien, pero que sea más delgado. No lo entenderé nunca. No entenderé nunca porque precisamente los iPads tienen una batería muy corta. Lo comparas con los nuevos MacBooks con M's, con chips M's, y tienen una batería muy corta. De 20 horas que tenemos en los MacBooks te vas a 10, 9, 8 en los iPads. Todo esto coincide en un momento que ya he explicado aquí, en el cual estoy montando dos espacios distintos de trabajo. Hasta ahora todo apuntaba a lo que iba a hacer es aquí en el despacho tener un ordenador de sobremesa y el portátil, el MacBook Air, que es con lo que yo trabajo, llevármelo a casa porque es un dispositivo más casual, que yo puedo moverlo de la zona de trabajo donde tengo otra Studio Display, al sofá, a la cama, al lavabo, adentro de la ducha, a donde sea, a la terraza, etc. Y entonces, hasta que llega este momento, porque no voy a comprar nuevo Mac, porque ahora tenemos que esperar a que salgan con M4, he pensado, bueno, tal vez voy a probar una cosa. Voy a dejar el MacBook Air aquí en el estudio, este va a ser el ordenador que va a estar aquí trabajando para el trabajo serio que tengo de sobras para trabajar con esto, para montar, para editar, todo. Y en casa, en vez de comprar otro portátil o en vez de llevar este portátil allá, voy a probar de trabajar con un iPad. Voy a conectar el iPad al Studio Display cuando necesite pues un poco más de foco, un poco más de concentración, un poco más de trabajo más focalizado y luego, bueno, pues es un dispositivo que al ser portátil y táctil me lo puedo llevar al sofá, etc. Bueno, como que en casa suelo hacer trabajo más casual, no edito vídeos en casa, no edito audios, el trabajo es básicamente contestar correo y consumir, podría ser que esta vez encaje mejor. No lo sé, no sé si va a salir bien. Cuando ya lo he dicho, toda la gente que está en los grupos de No es Asunto Vuestro, etcétera, ya me han dicho que no, que lo voy a poner en Wallapop en unos meses. Bueno, yo lo voy a intentar y voy a explicar aquí los resultados, tanto si son por un lado como por el otro. Y de hecho, a lo mejor esto es un paso más al que creo que debería ser, en mi caso, el ideal y que creo que le podría servir a mucha más gente, y es, si tú tienes diversos espacios de trabajo, como me pasa a mí, y que yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Mucha gente trabaja en un sitio y en casa también hace alguna cosita en un espacio distinto. Yo creo que el objetivo ideal, al menos en mi caso, debería ser un sobremesa potente en el sitio donde trabajas más, luego un portátil pero que se debería parecer lo máximo posible al iPad, en este caso, o sea, que el iPad, que es cuando está sobre un teclado, es casi un ordenador, pero luego lo puedes sacar para darle un uso distinto cuando vas a consumir en el sofá o en la cama, etc. Y luego un móvil mucho más pequeño.
Yo hasta ahora voy con el Max, con el más grande que me da, porque al no tener iPad, yo mucho de este trabajo que estoy pensando que a lo mejor a partir de ahora voy a hacer con el iPad, lo hago con el iPhone en casa. En casa, a lo mejor, pues tengo un momento y contesto 4 correos con el iPhone, no hablo el ordenador, o miro cómo va el vídeo, o miro si ha pasado algo en Stripe. Es un producto que lo compro lo más grande posible porque me sirve para trabajar en muchas ocasiones, pero yo creo que para mí lo ideal sería que fuera lo más pequeño posible y que solucione un problema muy puntual en un momento en el que estoy en una cena en no sé dónde, pero en casa tener este iPad o de viaje tener este iPad y que me permita tener un dispositivo muy pequeño, un iPad y un ordenador de sobremesa. Esto es un paso que voy a intentar de aquí poco porque nos van a enviar este móvil de pantalla de tinta de la marca Box, nos van a enviar esto y voy a hacer una pequeña prueba, pero esto ya os lo explicaré más adelante. Bueno, total, ayer mismo, después de la keynote, ya hice el paso de comprar el iPad para probar, me llega el miércoles de la semana que viene, por lo tanto voy a hacer todas estas pruebas de trabajo bien contestando correos, incluso voy a probar de editar un vídeo de estos con Final Cut, voy a hacer todas las pruebas y con sinceridad os voy a decir si estoy a favor o si estoy en contra, ¿vale? O si lo pongo en Wallapop. Por si acaso, la configuración que he pillado es la siguiente. Tenía idea de pillarlo con, por ejemplo, con celular, con bastantes gigabytes, etcétera, pero al comprarlo me he encontrado con una cosa que ya debéis de saber todos a estas alturas, y es que he comprado, atención, la configuración de iPad Pro, Wi-Fi solo, de 11 pulgadas, el pequeño, porque voy a conectarlo a la pantalla grande, me gusta que sea más pequeño para viajar, 256 gigas, o sea, la configuración de gigas de almacenamiento mínima, si lo compras con el teclado, sin contar el Apple Pencil, son 1.550 euros, 1.548. Un MacBook Air, el M2, el mínimo, son 1.199. Es que, o sea, si alguien se está pensando en, no sé qué, comprar un iPad o un MacBook Air, bueno, claro, si para ti es muy importante el tema de tener una pantalla táctil que puedes mover, vale, pero si no, o sea, sale muy a cuenta comprar un MacBook Air, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, el que yo he pillado, el iPad Pro Wi-Fi de 11 pulgadas, 256 gigas, con el vidrio estándar y el negro espacial, más el teclado y más el Pencil, 1.697 euros, ¿vale? Y he ido a lo más bajo de todo. ¿Por qué? Iba a coger más gigas, pero es que si subes de 256 a 500, son casi 300 euros más. Hostia, he pensado, a tomar por culo, tío. O sea, si en algún momento necesito más espacio, ya lo conectaré a un disco duro o lo pondré lo que sea. O sea, es que me parece muy fuerte. Y hay otra trampa. Claro, si tú lo compras o sea, según el espacio que compres, vas a tener más RAM o menos RAM. El que yo he comprado te viene con 8 GB de RAM. Si tú quieres tener el máximo de RAM posible en el iPad, 16 GB de RAM, tienes que subir el storage hasta 1 TB. Y no solo eso, sino que si además quieres el nuevo cristal nanotexturizado que en principio evita los rayos de sol, te den la cara y te pongas más moreno, también solo lo puedes conseguir si te pillas el de 1 TB. Y si vas a configurarlo máximo, pues es que te vas a casi 3.000 euros de dispositivo. Me parece muy caro. ¿Yo qué queréis que os diga? Me parece caro, sobre todo si lo comparo con lo que te da no quiero avanzarme, porque quiero hacer un episodio haciendo exactamente esta comparativa, pero de momento a todo el mundo le recomendaría un MacBook Air, que entiendo que en un sofá es más cómodo tener un iPad que un MacBook Air, pero es que no hay muchas más diferencias. Bueno, veremos qué pasa. Me llega el miércoles de la semana que viene. Al cabo de 2 días emitiremos un episodio Nordic Wire haciendo el unboxing y enseñándolo y haciendo las primeras pruebas, y luego también aquí os haré un episodio explicando cómo ha ido este intento de trabajar con un iPad Pro. Bastantes números de que la cosa salga mal, pero bueno, lo vamos a intentar, todo sea por pasar el rato. Y si queréis más contenidos de tecnología, contenidos más premium de tecnología y negocios, entráis en noesasuntovuestro.com. Venga, chao.